deberes cristianos, que está en la palabra y me van a ayudar, por favor, buscando en sus Biblias, Hebreos 13, capítulo 13, empezando desde el versículo 1. Hebreos 13, del 1 en adelante. Hermanos, la palabra de Dios dice, ya llegaron, ¿verdad? Permanezca el amor fraternal, justo lo que hablaba nuestro hermano, ¿no? Somos una familia, la familia de Dios. Y justo la canción también. Miren, dice en el versículo 2, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Acordaos de los presos como si estuvieseis presos juntamente con ellos, y de los maltratados como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los que fornicarios y a los adúlteros Dios los juzgará. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovechan a los que se han ocupado de ellas. Tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote son quemados fuera del campamento. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a Él fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que busca la porvenir. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificios de alabanza, fruto de labios que confiesan su nombre, y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios Dios se agrada. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Hasta ahí la palabra. Hermanos, nosotros tenemos a Cristo en nuestro corazón. Lo hemos recibido y quizás al principio no entendíamos muchas cosas, pero muchos acá ya tenemos años en los caminos del Señor y siempre estamos aprendiendo algo. Siempre hay algo nuevo que conocer, que descubrir. Entonces sabemos qué importante que es que tú y yo tengamos a Cristo en nuestro corazón. Pero no basta solo eso y saber si yo recibí a Cristo un año ya y después vivo como vivo. No, tú
ya eres de Cristo, perteneces a Él, pertenecemos a su reino. Y hay normas, y hay cosas que nosotros debemos recordar siempre. Y aquí en el texto lo menciona, y menciona varias cosas. Tenemos que ser hospitalarios, porque a veces ni sabes quién. Antes solían venir hermanos de Lima a visitarnos. ¿Quién puede brindar su casa para que puedan hospedarse? Y habían algunas hermanitas, y bueno, también los pastores, ellos lo recibían. Pero a veces no nos damos cuenta, viene una hermana, un hermano y necesita, te visita, y a veces tú ni lo recibes. O lo recibimos en la puerta, porque a veces creemos estamos ocupados nosotros o los hermanos pueden estar ocupados. Cuando podemos decirle, pasa, siéntate, porque tú no sabes qué viene con esa persona que es de Cristo. No podemos decir de todos, sino de aquellos que realmente siguen la sana doctrina. Bienvenidos sean a sus casas. También nosotros podemos ver en el siguiente versículo que nos acordemos de aquellos que necesitan. Miren acá lo que nos dice: acordaos de los que están presos, de los que están siendo maltratados. Y nosotros sabemos que en el mundo, en el reino de Dios, hay muchos hermanos que llevan el evangelio de Cristo, predican, también sufren. Incluso nuestros hermanos acá, cuando salen a predicar, cuando salen a compartir, muchos se burlan. Muchos les cierran la puerta o les dicen cosas, ¿no? Lee el letrero, ¿no? Dice ahí, yo soy católico. Dios no es religión. Nosotros predicamos relación con Dios, porque eso es lo más importante y lo que le agrada a Dios. Pero nosotros tenemos que orar para que cada persona, cada hermano que está haciendo la obra, siempre tenga cobertura de oración, cobertura de parte de Dios. ¿Qué no va a haber? ¿No? Pero hay muchos hermanos que a veces en el primer intento salen a predicar y se desaniman porque les va mal, porque les empiezan pruebas. No temamos, hermanos. Las pruebas nos hacen fuertes, las pruebas nos fortalecen nuestra fe, nos hace crecer. Por eso que si yo he aprendido de pruebas, como he ido creciendo gracias a esas pruebas, que al principio chocan, sí, al principio no entendemos, me acerco a Dios y me pasan cosas. Pues no temas, porque victorias vienen detrás de esas pruebas. Amén. Sea para el Señor. También nos dice que honrosos sean todos en el matrimonio. Hermanos, no nos llama a juzgarnos, ¿no? A juzgar que el hermano que el otro, porque Él va a dar cuenta. Dios, sus ojos están puestos sobre los hombres, dice la palabra. Así que nosotros tenemos que orar. Tú no lo hagas. Si conoces a Dios y temes a Dios, no lo hagas. Apártate, porque eso tiene consecuencias. Y lamentablemente son los seres que más amamos los que pagan. Así que nos ordena que nosotros que estamos aquí cuidemos nuestro matrimonio. Y también nos pide como cristianos: ya soy de Cristo, por lo tanto yo no tengo que hacer eso que me han dicho, lo he leído, lo dice Dios en su palabra, que es pecado. Entonces, nosotros, hermanos, tenemos que cuidarnos de esas cosas. Otro punto que el Señor, como cristianos y creyentes, nos dice: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo que no te desamparará ni te dejaré. Así dijo el Señor. Y miren que a veces hasta eso nos cuesta creer, porque nos desesperamos por el trabajo. No, es que en ese trabajo me pagan más, me tengo que ir, es que no puedo. Oré por un trabajo, Dios me bendijo con un trabajo, pero ese trabajo me alejó de Dios. ¿Ustedes creen que eso es bendición? Pues yo no lo creo. Y lo escuché de personas mayores en el camino, que eso no es bendición. Porque todo lo que te aparta de Dios no es bendición.
Bendición es que a veces nos alejemos, a veces hasta de la familia, por causa de su nombre. Eso sí es bendición. El Señor lo dice en las bienaventuranzas, que bienaventurado es aquel que por causa de su nombre es vituperado, es avergonzado. Sí, porque al principio se burlan. La familia nomás dice, uy, ya estás con la Biblia, ya te lavaron el cerebro, que esto, que lo otro, y ahí viene el pastor, ahí viene la pastora. Nos dicen cosas como que para que nosotros tengamos vergüenza y nos apartemos del Señor. Ellos son usados por el enemigo y son a veces los seres que más cerca están a nosotros, nuestra familia. Pero nosotros no tenemos por qué obedecer a esas palabras, sino creer a lo que el Señor te dice. Nunca te dejaré ni te desampararé. Nunca. Y lo hace, y Él no miente, Él lo cumple. Pero no cumple caprichos, cumple lo que es bueno para nosotros. Y eso a veces lo entendemos después. Hay algunos que se apartan porque dicen, no, yo pedí esto, pedí sanidad, pedí trabajo y no me dio. No, entonces, no. Es que el Señor te va a dar, pero primero ve tu corazón, las intenciones con que tú te acercas a Él. Y Él nos ama tanto, porque ya sabemos que por ese grande amor, Él envió a su Hijo a morir en la cruz, derramar su sangre por nosotros. Que eso vale más que el oro del mundo, del cielo y la tierra. Vale más, hermanos. Pero a veces no lo creemos en nuestro corazón. Eso es lo que ahora necesitamos, creerlo bien, que esté bien profundo en nuestro ser, para que ante cualquier circunstancia tú sepas de quién eres, sepas tu identidad, quién eres tú. Tú eres la hija del Rey de Reyes, el hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores. Por lo tanto, tienes un Padre poderoso. Eres más que vencedor en Cristo, gracias a aquel que dio todo por nosotros. Nos cuesta a veces creer porque las pruebas nosotros lo miramos con nuestra vista natural, y esto obra en lo espiritual. Y ahí es donde tenemos un detalle, que si no tenemos una comunión estrecha con Dios, nos puede pasar en cualquier momento, por más que tengamos años leyendo la Biblia, orando, va a pasarnos, pero es para examinarnos cómo estamos. Eso es lo bueno, que el Señor nunca hace que pase cosas que tú no la puedas soportar. Él siempre tiene el control. También tenemos esa gran promesa, que te acerques confiadamente a Él. ¿Por qué? Porque Él es tu ayudador. No temas lo que te pueda hacer el hombre. ¿Cuántas veces hemos dicho, bueno, a mí también me ha pasado tener que ir un domingo al colegio cuando yo no debería ir? Porque la directora pide, y porque el jefe pide, y porque tengo que apoyar. El domingo es de Dios. Y no importa si el trabajo lo pierdo por eso, primero es Dios. Y es que así nos prueba cuando decimos, Dios es primero, está en primer lugar, Dios está en primer lugar. Pero vienen cosas a tu vida que te hacen decidir. ¿Y cuántas veces decidimos primero otra cosa antes que darle a Dios el lugar? Vienen los amigos, la familia, las reuniones, los compromisos, el jefe, en mi caso la directora. Pero yo decía, voy en la tarde, porque en la mañana voy a la iglesia. No, en la tarde, pero nada. Yo podía decir, no importa si me despiden, pues, pero si voy a perder algo. Dios dice en su palabra que todo lo que tú dejes por causa de Él, ¿qué? Nos recompensa, ¿verdad? Nos da 100 veces más de lo que tú pides o de lo que tú necesitas o dejas por su nombre. Entonces yo entendí después, pero tuve que pasar años, tuve que pasar pruebas también. Y también nos dice el Señor en su palabra que nuestras costumbres, miren, sean vuestras costumbres sin avaricias y contentos. Yo decía, pero
Aquí a veces hay gente que dice, no, pues si yo tengo posiciones y yo tengo y quiero más, porque yo puedo dar más. Y sí, valemos más nosotros. Somos su creación y Él nos ha creado, sus obras son maravillosas, ¿verdad? Entonces tú eres su creación, yo soy su creación, yo soy hechura de sus manos, ustedes también. Entonces son maravillosos y más valen por la sangre de Cristo, tienen un valor grandioso, tremendamente poderoso. Sus vidas es muy importante para Dios, y sí, eso sí, pero sean vuestras costumbres sin avaricia, porque por causa de querer más, yo dejo a mi Señor, yo me aparto de mi Señor. Y no temamos eso. Yo no puedo temer lo que me pueda hacer el hombre, porque sé que el hombre es limitado. Temamos lo que Dios puede hacer en nuestras vidas, ¿no? Si nosotros hacemos las cosas mal o andamos mal. También hay otra parte que como cristianos tenemos que saber, que en el versículo dice 7, y eso es lo que quería llegar: acordaos de vuestros pastores que nos hablan la palabra de Dios, considerad cuál haya sido su resultado de su conducta e imitar su fe. Porque el Señor nos habla en su palabra que tenemos que acordarnos. Miren, hermanos, no es que ahora sea el momento de orar porque ellos están pasando un problema de salud. No, nuestro deber como cristianos, creyentes, es orar todo el tiempo por ellos. Todo el tiempo. Acuérdate que de ellos te dieron palabra de vida, que la palabra es de Dios, pero te dieron palabra de vida. Yo estoy aquí gracias a Dios que me puso mis pastores. Amén. Amén. Y estamos aquí varios que somos de años, gracias al Señor que fue todos los días por la vida de mis pastores. Porque yo aprendí de ellos muchas cosas. Y si tuvieron que disciplinarnos, hermanos, es porque Dios, al que ama, disciplina. Amén. Amén. Entonces, si yo no me dejo disciplinar o veo las cosas que no me parecen están mal, es porque yo estoy mal. Y no me pregunto. Los que estamos mal somos nosotros. Si nos examinamos y somos confrontados con la palabra, nos vamos a dar cuenta de que hay cosas que no están caminando bien en nuestra vida. Pero como no leemos la palabra, entonces nos dejamos engañar por lo que nuestros ojos ven y nuestros oídos escuchan. Y eso es lo que nos hace, muchas veces, no están aquí algunos. ¿Por qué? Porque eso les faltó. Porque nuestro deber aquí como pueblo, y los líderes y los pastores que nos acompañan, es que somos escuderos de ellos. Y nuestro deber es orar, batallar, hacer guerra espiritual si es necesario, dependiendo de las circunstancias. Eso es nuestro deber como cristianos, lo dice la palabra. ¿Ya? Acordaos de ellos, porque nos dieron la palabra, y no nosotros juzgar, porque el que se encarga del juez, el único juez es Dios. Imitar su fe. Y yo decía, porque he tenido que estar en el hospital, y bueno, para algunos hermanos de repente que no he podido venir antes, porque mi deseo era venir 9:30. Jocelyn ha sido internada, si la conocen, ha sido operada ayer y demoró mucho. No ha sido una operación grande, y era una operación que lo había incluso puesto en oración un martes, porque ya está desde el año pasado tramitando. Y de repente me llaman el viernes que yo estoy con la feria de ciencia y estoy como encargada de la comisión y tenía que hacer trabajo así, pues también, ¿no? Mi pensamiento, y el jueves que tenía viajó los pastores, yo la verdad que me sentí así mal, ¿no? Pero cuando uno reacciona, dice, no, pues el Señor tiene control, y si esto pasa, bueno, tendrá que pasar, pues ya. Total que yo tenía el colegio, no solamente que mi grado participa, sino que era parte de la comisión, tenía el trabajo, tenía el problema de la laptop,
tenían varias cosas en mí que yo dije, y me llaman para confirmarme, la operación es mañana, así, me llaman para confirmarme, y por eso yo no les podía ni avisar al grupo, ni a mis familiares. Recién ayer, cuando ya entró ella al quirófano, y se demoró mucho en reaccionar, ¿no? Demoró mucho, pero gracias a Dios ha salido bien, solo se espera que se recupere, que está cuidado, ¿no? Gloria a Dios, gloria sea para el Señor, que tiene siempre el control. Entonces, ese ha sido el motivo de que yo no pude estar temprano para orar por nuestros pastores, ¿no? Entonces, y para también decirles a ustedes lo que de parte de Dios viene la palabra. Hermanos, somos cristianos, tenemos que obedecer la palabra de Dios, tenemos grandes promesas en la palabra, y para hacernos acreedores de esas promesas tenemos que ser obedientes, hermanos. Vemos las bendiciones cuando somos obedientes. Entonces, ahí está de que tenemos que orar por nuestros pastores, imitar su fe. Y lo que le tenía que decir era que por ese percance, por eso de ayer que tuve la intervención, yo me acordaba de nuestros pastores que venían a pesar de las circunstancias, a pesar de sus dolencias, a pesar de lo que pudieran. Ellos venían, estaban acá presentes. Y yo me acordaba, y eso me fortalecía, pues no, yo también puedo. El Señor está con nosotros, entonces yo voy a poder y voy a estar ahí frente. Tengo que cumplir, porque miren, ella se ha quedado sola. O sea, no sola, relativamente sola, pero el Señor está con ella, ¿cierto? Pues tenía que dejarla, pues, porque tenía el compromiso de que estar aquí frente a ustedes para hablarles de parte de Dios. Entonces, yo le doy gracias a Dios por eso, por el ejemplo, la enseñanza de nuestros pastores, porque ellos así, dedicados, como hayan estado, venían y nos daban la palabra, nos enseñaban. Entonces nosotros tenemos buenos ejemplos de ellos y tenemos que seguir, ¿no? Entonces aquí nos habla que eso nos acordemos siempre de ellos. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre y por los siglos, eso es cierto. Lo que dijo, lo que prometió y lo que se habló antes de hacer milagros, porque el que hace los milagros es el Señor. Si quieres ser sana y necesitas ser tu sanidad, pídelo a Dios, porque Él te va a conceder, porque lo pides de corazón. Si quieres ser restaurado tu matrimonio, lo va a conceder el Señor, porque lo pides de corazón. Quieres que entre tus hijos no haya violencia, no haya enfrentamiento, que tus hijos haya paz en tu hogar, pídele a Dios, porque Él es el que nos da todo lo que pedimos, conforme también a su voluntad. Pero Él quiere que, si ustedes leen y dice la voluntad de Dios es buena, perfecta y agradable, entonces Él va a conceder, porque Él quiere que vivamos bien, no mal, ni afanados. No quiere, Él no quiere. Nosotros nos afanamos por las circunstancias, una cosa, otra cosa y otra cosa se te presenta al mismo tiempo, y tú te puedes afanar, estresar, algunos hasta entran en depresión. Entonces no, pues el Señor quiere que tú dejes sobre Él tus cargas. Entonces, hermanos, aquí nos dice, y no dejéis de llevar de diversas doctrinas, dice, y extrañas doctrinas, porque muchas veces escuchamos a muchos predicadores, y eso es el problema si no estás leyendo tu Biblia. Si tú lees la palabra, no van a poder desviarte del camino, sino que estar tú firme en la gracia y con la gracia de Dios. La gracia, el Señor, lo que recibiste de Jesucristo, nadie te mueve. Pero si tú no estás firme, escuchas a un pastor por acá, una prédica por allá, hay ciertas cosas son buenas, pero no todo. Entonces tú tienes que aprender a discernir, ¿no? Entonces el Señor ahí nos llama, nos habla de que dice, no te dejes llevar de esas doctrinas diversas y extrañas. Tienes que siempre confrontar con la palabra. Y no tenemos un altar. El altar es, tu altar es ir a la presencia de Dios, ir a la presencia del Señor, porque Él ya fue el sacrificio único y por única vez para que tú y yo y los que no conocen y están fuera sean redimidos. ¿Cómo conocerán los que están fuera? Cuando nosotros le hablamos, cuando nosotros le hacemos partícipe también de esto.
del reino de los cielos. Entonces nosotros tenemos que compartir. Antiguamente, y aquí lo mencionas, se hacía el sacrificio de un animal, y eso era cada año. Cada año, pero el Señor se sacrificó, derramó su sangre por única vez y para siempre, hermano. Si nosotros fallamos, tenemos que Él, como abogado, que nos perdona. Si tú reconoces tu pecado y te arrepientes, pues lógico, ¿no? Eso, o sea, tú vas y te perdona, y no te sientas mal y digas, ya fallé, ya no soy digna y me voy y no vuelvo. No, el Señor nos perdonó. Y por eso que nosotros, el Señor nos dice, no juzguéis a tu hermano. Imagínense juzgar a la autoridad, es mucho peor. Es como irme contra Dios. No juzguéis a tus pastores, ¿no? Aquí nos dice en el versículo 12, ¿no? Dice, y Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Mediante su propia sangre, Él fue el que nos ha redimido, y para siempre, si estamos siempre teniéndolo en cuenta a Él, acordándonos de Él, guardando su palabra. Yo les pido que guarden su palabra en sus corazones. En el versículo 15 es algo que me encantó, porque justo lo mencionó también el hermano que nos animaba en la alabanza, el hermano Cancino, y eso es cierto que también nos han dicho acá, y dice su palabra en medio de la alabanza, Él está. Entonces el Señor quiere que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él, por medio de Él, alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Hermanos, al final de la alabanza nos escuchamos decir, cante cántico nuevo. O sea, dile, exprésale a través de canción con sonido musical, exprésale lo que tú sientes, lo que tú quieres de Dios, lo que tú sientes, agradecimiento por ese sacrificio, por ese amor, por esa victoria que te dio, por ese milagro que viste en tu vida. Agradece. Oh Dios mío, cómo no agradecerle tantas cosas que Él hace en nuestras vidas, Señor. Solo el levantarse y el respirar y estarse en pie es un milagro, y es algo que tenemos que agradecerle a Dios todos los días, ¿no? Todos los días. Eso es lo que le agrada. Lo que le estoy leyendo está en su palabra y dice lo que tenemos que hacer como cristianos. Nosotros tenemos que hacer como cristianos lo que el Señor nos manda y quiere que hagamos. Ser obediente a vuestros pastores y sujetados a ellos. Miren, a veces lo obedecemos de repente porque digan, hay tantas veces me toca la limpieza, y esto a veces quejándonos. Dios no quiere que te quejes. Piden, o esto también he escuchado. Bueno, ya no están acá los que decían eso, pero el Señor deja un remanente, porque como ya se nos dijo, tenemos un pastor que nos habla de las profecías, lo entiende muy bien, y tenemos que orar porque el enemigo no nos va a quitar esa bendición de tenerlo en esta casa, hablándonos y enseñándonos de lo que realmente va a ocurrir. Amén. Amén. Nosotros, para el Señor,